Bueno, ahora sí, buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en este proyecto que realizamos como asociación civil, Escenarios Saludables, de formación permanente, ¿no? Todos los meses vamos organizando alguna charla para que estemos todos formándonos continuamente en lo que tenga que ver con la prevención, atención o posvención del suicidio. Y en este caso tenemos realmente la alegría de poder contar con una amiga que es la doctora Diana Altavilla. Muchos de ustedes la conocen. Ella es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador, consultora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 2021. Integró el comité de expertos para la reglamentación de la ley 27130 de prevención del suicidio y es presidenta del capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental y de la otra que no recuerdo cómo es el significado de la sigla. Federación Mundial de Salud Mental. Exactamente, bueno, ella lo dijo en castellano. Así que, bueno, agradecemos a Diana, ella siempre está, es una compañera de camino realmente para nosotros, y un orgullo poder tenerla siempre con nosotros. Nuestra asociación civil simplemente nos dedicamos a la formación comunitaria en prevención del suicidio y a la difusión. Por eso, antes de escucharla, queremos darle nuestras redes de contacto para que las tengan. Este es nuestro número telefónico, que nos podemos comunicar por WhatsApp. Tenemos una página también de Facebook, que es Escenarios Saludables ONG. También se pueden comunicar a través de nuestra cuenta de Instagram, @escenarios saludables ONG. Y ahora hace poquito también comenzamos con una página web que es www.escenariosaludables.ar. Ahí, en esta página web, van a encontrar todas las charlas, la grabación de todas las charlas que dimos hasta ahora. Esta es la cuarta, y también en breve subiremos la que Diana nos va a ofrecer. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, Diana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Marcos, siempre tan amable. La mejor presentación es esa de compañeros de camino, así que creo que tiramos todos para el mismo lado. Creo que muchas de las caras que veo acá y de los nombres que veo acá, Nelly, un gusto tenerte por ahí, una trabajadora incansable en SOS, un amigo anónimo, Lucrecia Miller en Salta, bueno, tantos colegas, amigos que ya nos hemos visto durante muchísimos años y esperamos, así lo anhelamos, varios, volver a encontrarnos en el mismo trayecto, que es en el trayecto de hacer prevención, de hacer solidaridad, de tender la mano a quien lo necesita y de poner la energía en visualizar las distintas aristas que llevan al deterioro de una persona y recomponerlas, porque en ese trabajo estamos, en recomponer lo que está deteriorado. Es algo que impulso hace un tiempo, a ver cómo podemos trabajar, sobre todo en las instancias escolares, con los más pequeños, con los hijos de nuestros conocidos, con los de nuestros pacientes, con los niños pequeños, el valor de reparar y no de reemplazar. Porque creo que el valor de reparar está muy... tiene poca prensa, ¿sí? Y entonces está muy deteriorado el valor enorme que tiene reparar. Porque en la reparación, como varios analistas han dicho en nuestro querido siglo anterior, de tanta producción de psicoanálisis, reparar es una de las bases
de la construcción humana, del aprendizaje, pero sobre todo del lazo con el otro, porque cuando se aprende a reparar, se aprende con otro. Así que en eso estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que por un lado es una alegría, porque la reglamentación de la ley, venimos pregando por esta ley desde el primer Programa Nacional de Prevención del Suicidio en 2006, 2005, 2006, donde estuvimos 1 año y medio reunidos solidariamente, aquellos que en ese momento trabajábamos como profesionales en nuestras distintas ONGs, nos reunimos para preparar un programa nacional. Ese programa se subió, y como tantas otras cosas, se subían y se bajaban, y tenían una carrera larga de no llegar a concretarse, pero lo que más me gusta es que fueron los que en la historia, en nuestra historia de la construcción de formalizaciones, de leyes, de programas, etc. Ahora hay otro más, va a haber un programa 2021 de salud mental, así que ya estuvo anunciado la semana pasada y es muy interesante verlo. Esto es realizar acciones concretas, más allá de las que venimos haciendo todos los que estamos embarcados en ONGs. Las acciones concretas se realizan colaborativamente, pero también en un nivel de un registro formal a nivel de país, porque si no quedamos siempre al margen de todo lo investigado, trabajado y avanzado en otros países que nos llevan la delantera. La ley 27130 de prevención del suicidio se construyó justamente tomando mucho del programa de prevención nacional de prevención del suicidio del 2007 y de algunas reglamentaciones que luego se realizaron. De de esa producción se hizo un gran nucleamiento. Lo más ventajoso es que en esa ley se cuenta con avances de leyes que estuvieron antes en otros países, sobre todo países como Suecia, que vienen investigando el tema del suicidio hace mucho tiempo, y Canadá, Australia, tienen avances en cuanto a aplicaciones concretas de acciones, pensando y considerando justamente lo multifactorial y el poliedro que implica el tema del suicidio. Es decir, no solo no hay una causa de un suicidio, sino que hay un poliedro, un componente, un cúmulo de cuestiones que van deteriorando tanto a un sujeto como a un grupo, como una región, como una localidad. Entonces, los que trabajamos en acciones comunitarias sabemos cuánto llega al individuo en desvalimiento cuando trabajamos solidariamente en acciones comunitarias. Así que voy a tocar de la ley sobre todo eso, pero aprovecho para hacer un paneo de la ley en no muchas diapositivas, pero tal vez me detenga, las pase rápido, pero como va a quedar grabado, el que quiera va a poder ver las diapos, que lo que hice fue nada más que extraer los textos de la ley para que focalicemos algunas cuestiones. Voy a compartir pantalla. ¿Estamos viendo ahí? Espera, vamos a hacer una cosa. Antes de compartir pantalla, tengo que hacer algo. Compartir sonido. Ahora sí. Siempre me olvido. Bueno, ¿estamos bien ahí? Porque va a haber un pequeño extracto de un video que me gusta pasar para recordar lo que hacemos diariamente aquellos que trabajamos en prevención de suicidio, o de ese momento increíble que se juega entre personas cuando la conexión, el encuentro, la validación del otro como un ser humano y de nosotros mismos como seres humanos se pone en juego. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Voy a hablar trabajando, y espero que Marcos, para que yo pueda hablar seguido, todas las preguntas, si las quieren, las van subiendo en el chat, y Marcos me las transmite, se desmutea y ya va haciendo preguntas a medida que vamos hablando.
y después dejamos igualmente un espacio de pregunta. ¿Tenemos cuánto tiempo, Marcos? Siempre estamos pensando en 2 horas, pero puede ser menos también. Ah, bueno, no, está bien, vamos a tener tiempo. Entonces son 15, 16 diapos, nada más. Bueno, nuestra ley 27130, de prevención del suicidio, establecida en marzo del 2015, pero reglamentada en agosto del 2021. Algo pasó por 3 equipos de reglamentación, tuve el honor de estar en los 3, pero nunca llegaba a la firma definitiva, a la firma de Presidencia de la Nación. Para aquellos que no saben, una ley debe pasar por todos los ministerios para ser revisada y aprobada por todos los ministerios, pero va pasando secuencialmente. No es todos los ministerios la reciben al mismo tiempo. Van recibiendo los textos de la ley y de la posibilidad de la reglamentación, es decir, no correcciones, sino aclaraciones de puntos que la reglamentación tenga en alguna situación difusa. Entonces la reglamentación es la acción, la puesta en juego completa de una ley, y por ende es la posibilidad de que en un país federal como este, las provincias, las localidades, los municipios accionen tomándose de los artículos de la ley para pedir, exigir, demandar, instalar, visibilizar lo acordado entre muchos sobre las acciones a realizar en un espacio comunitario. Es decir, la ley lo que dice es: tómense de nosotros, de este texto de la ley, para accionar en sus propias comunidades. No esperen que desde lo central, desde las direcciones centrales, se activen mecanismos, no solamente porque de activarse los mecanismos que están en juego siempre, desde las direcciones de salud de Nación, a la cual colaboro permanentemente, las localidades son las que más saben cuáles son las carencias, las deficiencias, las acciones más posibles a realizarse en un lugar. Entonces, es el que está en ese momento, el que está en esa situación, el que, conociendo el texto de la ley, puede tomarse de eso para trabajar en su localidad y decir: bueno, yo quiero elevar el artículo tal de la ley 27130, en la parte D me autoriza o no se autoriza esta localidad a realizar tal o cual cosa. Así que nos basamos en eso, en que sepamos la reglamentación, sepamos las reglamentaciones para poder usarlas a nuestro beneficio de nuestra comunidad. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley en sus artículos? Obviamente voy a saltear aquellos que no tienen relevancia para lo que hoy implica este encuentro, sino esto de la acción comunitaria. Entonces, la capacitación de recursos en salud y educación para detección de personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática permanente es uno de los puntales en los cuales la ley se basa, lo repite sistemáticamente en varios de sus artículos, pero en este lo lleva a un nivel mayor, diría yo, porque lo aúna a otras cuestiones que tienen que ver con los protocolos de intervención en servicios de atención primaria de la salud y de emergencia hospitalaria, que es una comunidad la que sabe cuánto en esa atención primaria de la salud y en emergencia la localidad está satisfecha o está carente. Protocolos de coordinación de los servicios de salud. Una de las cuestiones que más vemos los profesionales que circulamos por el país o los que trabajamos en una localidad es cuántas veces se superpone acciones semejantes por unas u otras dependencias. Esto es un desgaste de fuerza, un desgaste de las personas intervinientes y termina generalmente en una ineficacia y un deterioro para aquellos a los cuales está destinado
nuestra acción de recuperación. No va a ser ni la primera ni la última vez que escuchemos que los pacientes o las personas en desvalimientos nos dicen, pero ya vinieron 1, 2, 3, 4, 5 de dependencias distintas, y nos dicen que van a seguir el trabajo para que nosotros podamos llegar a estar, digamos, con la asistencia que necesitamos, pero después vienen muchos, pero después no llegamos a nada. Entonces, bueno, esto de la coordinación de los servicios de salud es prioritaria, y son los beneficiarios, nosotros como ONG, parte de este, yo diría, vínculo entre el beneficiario, el necesitado, el paciente, la familia de los pacientes, y las dependencias del Estado, de todos los niveles, sobre todo las locales y las provinciales, las que podemos señalar: acá hay alguna falla, acá hay un problema, acá tenemos que vehiculizar cierta dificultad porque la coordinación no está funcionando. Entonces, ¿quiénes van? ¿Cuál es la función de cada uno? No superponer funciones, establecer mesas de trabajo coordinadas, aliviar el trabajo de los que ya vienen haciéndolo en una tarea, que creo que esto es de relevancia, saber que esta es una tarea que desgasta. No todos están preparados, no todos estamos preparados para una tarea que requiere de una fortaleza psíquica grande. Entonces, considerar esto es actuar en consecuencia y, por ejemplo, establecer protocolos para que cuando el personal de acción, las personas que actúan en los servicios de salud van rotando, porque piden su rotación a otros lados, porque el desgaste en la tarea es mucha, los que llegan nuevos no tengan que vivir otra vez toda una serie de experiencias para poder saber cómo se atiende bien en una línea telefónica de emergencia, cómo se trabaja bien en una emergencia hospitalaria. Esto de elaboración de protocolos de intervención, e insisto, protocolos que no sean una herramienta rígida, estandarizada, fría, y que deje afuera la humanidad de las personas a las que va a estar dirigida, sino que sea un protocolo que tenga una fuerte raigambre en la concepción humana de la intervención. Entonces, este punto, que es del artículo 6, el B, para mí va a ser uno de los desafíos más grandes, porque es coordinar una serie de actores sociales en emergencias que muchas veces, la mayor parte de las veces, han actuado en forma caótica o en forma poco capacitada. Entonces, vayamos para mejorar cada vez más los protocolos de intervención y que los tiempos de formación de los nuevos que llegan no lleven tanto tiempo como los iniciales. Cada vez deberían ser menos los tiempos de formación y capacitación. El tema del registro, el registro de las instituciones, de las asociaciones, las ONG, los profesionales del sector público y privado, que trabajan en el tema de prevención del suicidio, deben estar registrados en cada localidad, provincia y nación para estar adecuadamente referidos cuando se producen situaciones conocidas en una localidad, y cuando este registro funciona adecuadamente, es mucho más fácil llevar la acción directa comunicándose, integrándose con las instituciones, asociaciones y ONG que están trabajando en la localidad. Pasa muchas veces que los profesionales de una ONG que llevan mucho tiempo trabajando, como algunos que hoy están aquí, dicen, bueno, pero ¿cómo no nos llamaron a nosotros que hace tanto tiempo que trabajamos en esto, que ya tenemos profesionales formados en esto? Ah, porque no sabíamos, porque no hay un registro, porque el registro que estaba en la gestión anterior se perdió. Bueno, esto es lo que tenemos que lograr que no esté. La ley nos obliga y obliga a las instancias, a
las instancias de funcionamiento oficial, a llevar un registro de las instituciones, a actualizarlas permanentemente, y es responsabilidad de las instituciones, de las ONG también, incluirse, digamos, en ese registro adecuadamente. Cuando se cambia de teléfono, se cambia de lugar de sede, de lo que fuera, de formas, cuando se incorporan acciones nuevas, por ejemplo, comunitarias, llevarlas a información a los gobiernos locales y provinciales y nacionales, informarlas en las 3 niveles de gestión. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas y ONGs que se deben ajustar a las planificaciones estratégicas establecidas por la autoridad de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que cada uno va a hacer lo que quiera. Esto implica una mesa de consenso, una mesa de acuerdo, una mesa de criterios comunes y algunos márgenes donde cada organización pueda manejarse con cierta libertad. No es que porque una ONG trabaja en prevención del suicidio lo va a hacer como quiere, como no deberíamos trabajar en ninguna cuestión y problemática colectiva o comunitaria. Trabajamos acordando con las directivas, o mejor dicho, los conocimientos que los que nos antecedieron han tenido. Y si no estamos de acuerdo, nos sentamos en mesas de debate para debatirlos y lograr un acuerdo en común. Porque esto de celebrar convenios implica sentarse a debatir sobre lo que consideramos que está bien y lo que no está bien. Pero que lo que no está bien no lo decidamos por nuestra cuenta cambiarlo, sino que nos sentamos a debatirlo hasta que logramos un nivel mayor de acuerdo para llevarlo a cabo. Un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de suicidio y suicidios cometidos, causa de deceso, de edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada, y todo dato de interés a los fines de mejoramiento de información estadística. Esto tengo el placer, porque el trabajo, cuando llega a destino, cuando logramos cosas, da mucha satisfacción. Estar habiendo estado en colaboración el año pasado con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, el doctor Hugo Barrio Nuevo, en su dirección nacional, se designó y se propuso armar un registro piloto, porque están solamente 4 jurisdicciones designadas, que son provincia de Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Santa Cruz, para pensar de aquí hasta, calculamos 3 meses, máximo 6 meses, pero la idea es en 3 meses ya tener un registro piloto de acercamiento estadístico a intentos de suicidio y autolesiones. ¿Por qué autolesiones? Que no están específicamente aquí citadas. Porque sabemos, los que trabajamos en este tema, que las autolesiones son usualmente parte de un proceso de deterioro psíquico que va anticipando, que va visualizando, que va dándole pie al entorno social de el desvalimiento de una persona, aunque en apariencia esta no lo tenga. Uno puede decir, bueno, pero las autolesiones, mucha gente ahora hasta parece que está de moda que se corten. No cualquiera se corta si no está en un proceso íntimo, interno, y generalmente muy oculto, de deterioro psíquico, que generalmente viene de larga data. Entonces, se establecieron, me llamaron a mí, a una colega, para hacer la parte estadística, la parte psicométrica del tema, pero para dirigir el proyecto de registro por unidades centinela, un registro piloto por ahora de unidades centinela de intentos de suicidio y autolesiones. La idea, justamente como todo proyecto piloto, es que si este registro aplicado en estas comunidades, en jurisdicciones que justamente podían llevar adecuadamente
el tema, porque disponen de personal para realizarlo, están capacitados y recibieron capacitación de parte de nuestro equipo para hacer el registro, porque el registro se hace a posteriori de una consulta por intento de suicidio o por una consulta en cualquier servicio de salud donde se registren autolesiones o intentos de suicidios previos. ¿Por qué no hay el tema de suicidios consumados en este registro piloto? Porque en realidad el tema de suicidios consumados es algo a resolver entre las instancias que registran los suicidios consumados, que son las instancias jurídicas y policiales, y el Ministerio de Salud. Esa brecha que hoy tenemos, que es bastante difícil de zanjar, pero ya con la ley seguramente va a haber un enorme paso adelante, que es que las instancias jurídicas, los juzgados y las instancias policiales no tienen obligatoriedad de informar al sistema de salud nacional. Esto es algo que se está trabajando para que eso no pase más y todos los casos de suicidio sean detectados con claridad, puestos en un registro nacional e inmediatamente informados al Ministerio de Nación y obviamente bajar a todas las instancias provinciales y locales. ¿Por qué? Porque sabemos que alrededor de un caso de suicidio, esto es consensuado mundialmente, hay 20 intentos de suicidio registrados en el sistema de salud o no registrados o ocultos. Es decir, cuando hay un suicidio consumado, habla de un deterioro psicosocial en el entorno. Entonces, cada suicidio nos dice que debemos actuar, pero si no conocemos el deceso, si no conocemos, si no tenemos en un registro los decesos, y actuamos rápidamente en consecuencia, en el primer mes, diría yo, es un mito esto de que hay que esperar un tiempo para accionar, hay que romper con ese mito y saber que en una asistencia temprana, que una colaboración entre el sistema de salud, los trabajadores sociales, las ONG, las acciones comunitarias en suicidios cometidos, disminuyen enormemente el porcentaje, el potencial de repitencia de suicidios a posteriori. Bueno, vamos bien hasta ahí. Alguien que había levantado la mano, no sé si fue a propósito o Ana María había levantado la mano, me parece. Bueno, que se desmutee y la escuchamos. No, Diana, hola. 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 No me podría conectar. Ah, bien. Estoy escuchando. Gracias. Sin querer. Ah, bueno. Bien. Bueno, muy bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que registrar? En este momento estamos abocados a nivel nacional en esta experiencia piloto para intentos de suicidio y autolesiones. Y a la vez zanjar esa diferencia entre el ámbito jurídico y policial y el ámbito de salud. Y instalar todo el tema de suicidio y autolesiones en el ámbito de salud. Incluso, diría yo, todos aquellos que están relacionados con y vinculados con situaciones de violencia. Son del ámbito de la salud, no son del ámbito policial, no son situaciones en las cuales la visualización, la denuncia, deba estar dirigida a potenciar incluso más violencia de la que haya habido en alguna situación. Los casos de suicidio están muy relacionados en este momento, sobre todo de pandemia, con los casos de violencia intrafamiliar, de desborde, de caos psicosocial. Entonces debemos considerarlo, debemos todos ir en la dirección de considerarlo temas de salud y temas de salud psicosocial para mejorar nuestro sistema y nuestra práctica. Y el tema que no es menor, en el punto G,
que es una evaluación y una autoevaluación permanente, un monitoreo de las actividades que estamos haciendo. Tanto una ONG como una actividad provincial debería permanentemente, yo diría mínimo 3 veces al año, evaluarse y monitorearse cuántos de los objetivos que se pusieron se cumplieron, cuántos quedaron en el camino, por qué quedaron en el camino, por qué no se pudieron realizar, cuáles son las dificultades que se presentaron, y justamente cuando las dificultades tienen que ver con acciones que alguna instancia obstaculiza, está la ley para poder modificarla, como por ejemplo el tema de acoto al margen, el tema de nuestro trabajo comunitario con los medios de difusión. Bien. A ver. A ver. Por ahí hago lío, ¿eh? Porque se me agrandó la pantalla. Marcos, ¿tenés idea cómo? Se ve bien, se ve bien. Sí, pero a mí se me agrandó y no sé cómo pasarla a la que sigue. Pero a ver, ahí. No me va a dejar. Va a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Dale. Uy, sigue grande. Bueno. Hacé doble clic, a ver, sobre la imagen. No, queda grande. No. A ver, tengo que achicar la imagen para que pueda pasarme en la diapo siguiente, si no... A ver, déjenme ver cómo está. No, está bien. Pero al compartir... vamos a hacer así. Ahí está. Compartí otra. Espera. Pero tengo que... Es un tema ¿viste? Se crean que a nuestra edad vamos tan fácil. Todos hemos tenido experiencias durante estos meses. Exacto, bueno. No saber cuándo agarrar. Listo. Bien, ahora voy a pasarla más adecuadamente. Entonces, va la tercer diapo, ¿sí? Que es el artículo 7, que habla de las autoridades de aplicación en las respectivas áreas. Deberán desarrollar programas de capacitación destinados a responsables de ámbitos educativos, laborales, recreativos y en contexto de encierro, siempre pendiente el tema del contexto de encierro, cómo son las externaciones de los contextos de encierro, qué salidas laborales, de oficios, etcétera, se pueden hacer para reducir el alto porcentaje que tienen las violencias, en todas las violencias dirigidas hacia sí o hacia tercero, que tienen las personas con cuestiones de contextos de encierro. Entonces, a mi gusto, justamente todos estos ámbitos, que debemos dirigirnos a adquirir habilidades en los equipos institucionales. ¿Para qué? Para reduplicar acciones. ¿Estamos bien? ¿Ahí se escucha? Bueno, creo que dice comunitario, son comunitarios. Sí, ahí hablaba algo del primer nivel. A ver, ahí está. ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, entonces, desarrollar programas de capacitación. La capacitación es importantísima. Capacitación en la educación no es lo mismo que capacitar en el ámbito laboral, y tampoco es lo mismo que capacitar en el ámbito recreativo. Hay un proyecto ahora de trabajar con clubs de barrio, que justamente el doctor Barrio Nuevo, Hugo Barrio Nuevo lo comentó la otra vez, como un proyecto que estuvimos trabajando todos estos 6 meses, que es lo que los clubes de barrio se conviertan de alguna manera en un vínculo entre las personas a las que va destinado los proyectos de prevención y los ámbitos formales, tanto el ámbito de salud, el hospital. Es una forma de que el hospital pueda salir del espacio
del hospital y acercarse mucho más a la comunidad cuando se encuentra en centros ya armados, ya preparados, porque son espacios recreativos, donde es más espontáneo que la gente se acerque. Es más amable para algunas personas que no quieren recurrir a los ámbitos de salud, y es un modo de acercarnos a la vinculación entre la persona necesitada, las personas necesitadas y los ámbitos de salud. Así que esos espacios recreativos son articulaciones que, a mi gusto, las ONG tenemos que aprovechar muchísimo para accionar cuáles son los trabajos que podríamos hacer dentro de los ámbitos recreativos para fortalecer lo que yo venía diciendo al inicio, fortalecer el valor de la reparación y disminuir el valor del reemplazo, del cambio del blanco-negro, de ver los grises, de valorar y validar la construcción de un proceso, el nivel de tolerancia. Todo eso se puede hacer desde el ámbito también recreativo. Cuando uno tiene en claro las personas que trabajan en el ámbito recreativo, que son una articulación para aportar más salud, y no pensar que lo recreativo tiene que ser solamente distractivo, ¿sí? Tenemos que analizar dentro de lo recreativo cuáles son los valores que están ahí entremezclados en lo recreativo. Si el valor es el de la competición a ultranza, si el valor es el del ganar y no de la colaboración, estamos trabajando a contramano de lo que es salud mental y lo que debemos accionar. Entonces, impulso a las ONGs de todos los lugares y a los grupos de trabajo de distintos lugares que no se instituyen como ONG, pero sí como ámbitos de colaboración, a incluirse en lugares recreativos, pero a dejarse formar, en capacitarse bien en lo que es una recreación saludable, un ámbito recreativo que apunta a los valores sociales de integración y colaboración. Porque aquellos que no van hacia eso, nosotros podemos hacer infinidad de programas de salud mental, pero si lo recreativo va para la competición, va para el logro, va para el aplastamiento del otro, estamos trabajando, avanzando y retrocediendo permanentemente. El tema de desarrollar campañas de concientización sobre el factor de riesgo es mucho de lo que las ONG vienen realizando hace mucho tiempo, pero creo que esto de concientizar como factor de riesgo, más esto de los valores sociales que colaboran al fortalecimiento psíquico, y concientizar sobre los valores que reducen el fortalecimiento psíquico y nos ponen en riesgo. No solamente si alguien presenta tal o cual signo de riesgo, sino esta persona vive en un ambiente que potencia la colaboración y el crecimiento personal o no. Esto es capacitar y concientizar en factor de riesgo y generación de factores de protección. Elaborar recomendaciones a medios de comunicación. Bueno, ¿qué puedo decir? Estamos todo el tiempo trabajando sobre eso, pero a mi gusto, en los lugares pequeños y en los lugares macro, cada vez que viene una gestión nueva, un periodista nuevo, novato, que viene desde las escuelas donde, así como las universidades, falta el tema de la formación en las cuestiones del desvalimiento y los suicidios, también las escuelas de formación de comunicadores sociales carecen de esto. Y llegan camadas de periodistas nuevos a los canales de televisión, a las radios, y se desayunan sobre los mitos del suicidio, lo que se debe decir, lo que no se debe decir, cómo se debe informar. Y cada año, creo que acá hay muchos de los que decimos, todos los años tenemos que hablar de lo mismo. Entonces, así como en los colegios, la información entra por los ojos, creo que encontrarnos con los comunicadores sociales en las radios, en la televisión, y llevar folletos de formación, de cómo transmitir una noticia, que sea sencillo, que sea ágil, que entre en la conciencia del otro, para que a su vez
cuando tenga que comunicar una noticia de riesgo, que no necesariamente es un suicidio, ni un intento de suicidio, sino de una persona en desvalimiento, lo haga con el máximo respeto, con la comprensión, con el marcarlo en el ámbito de la salud, y que siempre, siempre, siempre cierre su nota, su comentario como algo sobre lo cual podemos trabajar en conjunto, cuidarnos en conjunto, pasar teléfonos de ámbitos de salud y ámbitos de sostén psicosocial, teléfonos de líneas telefónicas de ayuda, cerrar cada comunicación de que puede ser de riesgo con un tema así, es facilitarle a los equipos de trabajo de las radios y de los canales, sobre todo locales y más chicos, facilitarle una tarea. Es a esos lugares donde las ONG podemos hacer mucho. Ir a llevar para que tengan pegados en sus paredes rápidamente dónde deben comunicarse. Sino, estar buscando permanentemente cómo se difunde una noticia no es operativo. Diana, el tema de las líneas telefónicas, Diana, sí. Hay una pregunta. Dale. Sí. Débora Marini pregunta, ¿qué sucede cuando se detectan situaciones que no podemos cambiar, ambientes sanos, y son caldo de que vuelva a reiterarse estas conductas? Bueno, la forma de cambiar, por eso hablo de las generaciones de los niños. Podemos hacer tanto desde lo recreativo con los niños, podemos hacer tanto desde lo educativo con los niños. A veces se tiene el concepto, y se ha deslizado así, para mí forma un modo erróneo, ¿no? De que si trabajamos con los niños para lograr una conceptualización de lo que es el vínculo humano diferente, y dejamos a los adultos, esos niños vuelven a esos ámbitos adultos y van a estar peor. Y yo digo, no. Aquel niño que ha escuchado un valor social, el que sea, cualquiera que implique el sostén por la trama social, vuelve al lugar de sus mayores y ya escucha lo que sus mayores dicen, los mayores en ambientes disruptivos altos, o en familias disfuncionales, o en localidades disfuncionales dicen, con otro oído, que no es el oído de la aceptación y el modelo. Son los niños los que cambian un modelo. Han hecho eso, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de, hubo varias campañas en nuestro país con el tema del consumo de tabaco, del consumo de alcohol, de algunas cuestiones, pero me acuerdo siempre del tema del consumo de tabaco. Cuán combatido fue por los adultos el tema de reducir el tema del tabaco, del cáncer, de la concientización y todo lo demás. Y mientras los adultos peleaban como si fuera una invasión a sus derechos, la limitación y no un favorecedor de salud, los niños incorporaban permanentemente el tema de el consumo de tabaco, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue casual que viéramos mucho más fácil a la generación siguiente, esos jóvenes 10 años después, hablando del consumo de tabaco y cáncer, por lo menos con esa asociación. Entonces, si podemos hacer, sembrar, poner nuestra semillita en los niños, son los niños los que llevan a su familia, eso no está bien, eso no hace bien, eso otro hace mejor. Y si los adultos de su familia no los reciben, por lo menos empiezan a escuchar. Obviamente que actuamos en consecuencia con el ámbito adulto, pero trabajar en simultáneo, porque si no, es lo mismo que yo decía con los medios de comunicación, la generación que viene nuevo, si no recibió esa formación, no viene transformada. Entonces, trabajemos con juegos, trabajemos con ámbitos recreativos, pero transmitiendo valores sociales de sostén mutuo y colaboración. Ahí cambiamos. Creemos que estamos haciendo poco y estamos haciendo muchísimo. ¿Cómo cambiamos un paradigma social? Lo cambiamos por el estrato más bajo.
por el plano más sencillo, por la buena palabra cuando alguien en la calle está diciendo algo hiriente. No corregir al que está diciendo algo hiriente, pero proporcionar al quien nos escucha de una palabra y un sostén amable hace enormidades, hace montañas de potencialidad y de factor de protección a ese que está en una situación de desvalimiento y de amenazante, podría decir. No sé si la contestó esto, tu pregunta, pero bueno, creo que tenemos que trabajar en eso. Excelente. En ese sentido. Bueno. Trabajar con los niños, pero trabajar con los niños jugando, pero no, estos juegos, insisto, no son para distraernos, no son para que el niño canalice las angustias que tiene, es para que aprenda valores sociales. Y con los adultos lo mismo, queremos hacer una capacitación, por ejemplo, cuando estuve en San Jorge, ¿no? En el norte de Santa Fe, hace un tiempo, empezaron a hablar los adolescentes sobre el tema de la violencia intrapsíquica en las familias como valor correctivo a los jóvenes. Y los adultos reconocieron en las reuniones que era cierto, que ellos habían recibido eso como educación, un valor correctivo por el lado de la violencia, y que habían salido muy bien. Eran buenas personas, trabajadoras. O sea, ellos seguían sosteniendo que eso estaba bien. Pero igualmente, entre ellos mismos, entre los grupos de padres, empezaron a debatir si eso realmente era un valor o era repetir un modelo que habían recibido. Entonces, lo mejor que pudo pasar en ese momento fue que aceptaran juntarse entre los padres, los grupos de adultos, a debatir esto, pero no debatirlo por el lado de solamente el discursivo, la palabra, bueno, esto me parece bien, esto me parece mal. Que el debate aparezca en la praxis, digo yo, que aparezca en el juego. Cuando uno ve juegos de colaboración, se da cuenta claramente cuánto en la televisión, por ejemplo, vemos juegos que no son de colaboración, sino que son de combate, de confrontación, de denigración al otro. Los distinguimos claramente. Entonces, hagamos algo, o sea, usemos la misma estrategia, pero para bien. Usemos la estrategia del juego para incluir valores sociales. Y veamos cómo salen esos adultos que recibieron ese trabajo de recreativo, pero recreativo psicosocial, de salud, cómo salen de esas reuniones, cómo llevan eso en su vida cotidiana y cómo cambian sus paradigmas, casi a veces sin darse cuenta, y cómo empiezan a respetar al otro. Bueno, sigo, porque quedan muchas. Autoridad de aplicación. Bueno, esto es para golpear puertas. Programa de capacitación, campaña de concientización, recomendaciones a medios de comunicación, línea telefónica gratuita. Ir a exigir a las instancias de aplicación en cada localidad que esto no esté. De hecho, se está pensando mucho, a ver cómo puedo pasar a la siguiente, ya sé. Se está pensando mucho cómo mejorar el tema de las líneas telefónicas, mejorar para que no haya superposición de líneas, distorsión entre cuáles son las líneas telefónicas en las que trabajan voluntarios y son ONGs que trabajan como por ejemplo escenarios saludables, con las líneas telefónicas de ayuda oficiales, ¿no? O sea, las discriminamos en algún momento. A mi gusto, yo tengo una idea que creo que mejoraría sensiblemente el tema, pero como la ley establece en su momento, en el primer programa nacional 2007, estableció el 135 y 136 para ser asignado a instituciones que ya venían trabajando porque no había líneas telefónicas preparadas para este tema. Me parece que torsionó e impidió que estuvieran bien reconocidas para el público en general cuáles eran oficiales, cuáles eran de voluntarios, cuáles eran números, obviamente todos de acceso gratuito, pero
con discriminación. Es muy triste cuando se ve reclamarle a una línea telefónica de voluntarios que en determinado horario no está atendiendo, porque no tienen tanta cantidad de voluntarios para satisfacer los 365 días del año y las 24 horas, que es lo que muchas veces alguien necesita. Entonces, es muy triste ver las críticas a las ONG que ponen el lomo y el esfuerzo a atender telefónicamente como líneas de ayuda. Entonces, debe estar a mi gusto discriminado, y una cosa es un organismo del Estado con personal capacitado, seguramente rentado y que lo toma profesionalmente, y todas las ONG que abonamos a que eso siga estando, pero que no estén en el mismo nivel de confusión para el público en general. Bueno, entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? Algo no estoy haciendo bien. Sacá ahí Ahí se lió. Ahí se lió, ¿eh? Espera. No, ahí se lió. No sé cómo se... no tengo idea. Ahora voy a compartir de vuelta, ¿eh? Vamos a hacer este, ¿sí? Que está más chiquito. Bueno. Entonces, seguimos con a reanudar presentación. Ahí está. Bueno. Cada vez que pongo reanudar presentación se hace más grande, ¿vieron? Bueno, entonces. Bueno, pero no puedo pasar la diapo que sigue. Espera. Sí, no me deja pasar a la diapo siguiente. Vemos en la forma más chica. Claro, por eso tengo, pero no me lo deja. Ahí va. Ahí. Voy a hacerlo así, que es mejor. Entonces, en cuanto a la asistencia, el derecho a recibir atención en el marco de políticas de salud, es decir, en espacios de salud con profesionales capacitados. De hecho, el año pasado se hicieron 47 capacitaciones en todo el país, en más de 800 nodos de todo el país, y esto está en una plataforma gratuita para todo aquel que quiera escuchar y seguir formándose en la plataforma virtual de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, eso está bueno, que cada capacitación, cada curso siga estando vigente para que todo el mundo se capacite en la misma línea, no que venga capacitaciones nuevas. Entonces, todos podemos ver esas afirmaciones y formarnos en aquellos puntos donde veamos que esto estoy hablando de los profesionales, ¿no? Nos falta formación o nos falta o tenemos alguna limitación en cuanto a lo que es atender en emergencia. La diferencia de atender una emergencia, de atender una emergencia en un consultorio, de atender una emergencia en la calle, es muy variable, pero tiene coordenadas en común, pero creo que todo lo así como, no sé, creo que en los colegios deberíamos todos aprender RCP. Cuando somos adolescentes, deberíamos todos aprender al inicio de nuestro espacio de formación secundario, del colegio secundario, primeros auxilios psicológicos. Creo que es algo que todas las escuelas deberían darlo, repetirlo, y los adultos a su vez aprenderlo. Hay un curso en la Universidad de Barcelona, y yo digo, ¿por qué no tenemos una universidad acá que hace un curso similar con nuestra jerga? Pero bueno, la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un curso en primeros auxilios psicológicos simple, sencillo, corto y eficaz, para que todos sepamos qué es actuar adecuadamente frente a una emergencia emocional y qué es actuar inadecuadamente frente a una emergencia emocional. Bueno, ya veremos, esperemos que en las universidades
por lo menos en las que participo, podamos trabajar en conjunto para hacer un curso de primeros auxilios psicológicos que esté vigente y abierto como está este de la Universidad Autónoma de Barcelona. Efectores de salud. Ofrecer atención al paciente con intento de suicidio sí o sí. Ya está en la Ley de Salud Mental, pero hay una gran confusión con esto de si el paciente requiere ser internado y si consciente o no consciente con la internación. Hay una confusión grande que ya por suerte se va tratando de eliminar, y que los profesionales de los servicios de atención, cualquiera sea, sepan que no pierde un derecho la persona que es indicada para una internación preventiva, obviamente, a veces son internaciones cortas, de pocos días, ¿no? Pero que una internación debe realizarse cuando la persona está en una situación no necesariamente de excitación, a veces están muy serenos, pero en una evaluación donde la ideación suicida está presente. Muchas veces en esas situaciones los pacientes mismos con toda la intención de evitar ser internados prometen, amenazan a sus familias con no internarlos por el temor que tiene, porque la internación no es algo agradable. Debería ser mucho más amable y debería sentirse la internación aún extensa como un espacio de cuidado personal para uno mismo. Esto de sentir yo llego a un espacio de hospital donde me internan y sé que estoy pasándola mal, debería sentirme cuidada. Entonces, esto es muy importante hacerlo vivir también en el ámbito de la salud mental. Pero los pacientes suelen rechazar esto en general. Hay, para mi gusto, más del 50% que hacen muchísimas cosas con tal de evitar la internación. Y ahí es donde el profesional que no está preparado y capacitado comete muchísimas veces el error de habilitar al familiar que con una firma autorizada puede evitarse una internación, con a veces ni siquiera indicaciones de cómo cuidarlo en domicilio. Y a mi gusto se pierde una ocasión fundamental para intervenir, aun cuando no haya posibilidad de internación, porque no hay camas disponibles, pero sí una internación ambulatoria en la guardia. ¿Ahí hay alguien por ahí? ¿Puede mutear, Marcos? Ahí va. Gracias. Entonces, lo que decía era sostener la internación preventiva, incluso la internación en guardia ambulatoria es muchas veces un factor de protección para la persona en extremo desvalimiento. Y una ocasión para ser evaluada, si no es por el profesional que en ese momento está ahí porque no está capacitado, por un profesional que se convoque para que vaya a evaluar el nivel de riesgo y la acción adecuada para reducir el nivel de riesgo. Los efectores de salud deben estar capacitados. En este tiempo que estamos transitando, y yo diría en el tiempo que viene, que ya se está vislumbrando, las situaciones de desvalimiento crecen, porque en todas las situaciones de catástrofe, pertenezco a una sección de intervención en catástrofes de la Mundial de Psiquiatría, de la World Psychiatric Association, y es de consenso mundial que en todas las situaciones de catástrofe, y esta es global, los intentos de suicidio, las situaciones de desvalimiento aumentan. Entonces, cuando uno sabe sobre un problema, tiene más posibilidades de accionar en contrario y de disminuir las situaciones de desvalimiento. Entonces, pidamos esas internaciones, requiramos e incluso exijamos una internación en el caso de ser necesario, aún, insisto, con pocos días. Y si no se puede o se es rechazada, solicitar
la internación domiciliaria adecuadamente, con indicaciones precisas, con medicación precisa, con supervisión de medicación precisa a aquellos cuidadores referentes para la persona en desvalimiento. No necesariamente su familia, sino aquellos que puedan hacerse cargo de una persona en desvalimiento. Las autoridades de aplicación, voy a avanzar rápido, si hay alguna pregunta después me la harán. En coordinación con diferentes jurisdicciones, deberá elaborar y mantener actualizado un protocolo de atención del paciente con riesgo suicida o con intento de suicidio que contenga la identificación de factores predisponentes, psicofísicos, sociodemográficos y ambientales a los fines de poder definir las estrategias de intervención. En este artículo, indirectamente debo haberlo visualizado sin querer, o al revés, ¿no? El artículo me visualizó a mí. Después les voy a pasar lo que yo llamo relevamiento psicosocial integral, que elaboré, y todavía no termino de desplegar en un escrito, en un libro, está destinado a llegar a un libro, pero lo que para mí significa esto, ¿no? Elaborar realmente todas las coordenadas que en cada caso de amenaza de suicidio o amenaza de factor de riesgo, cuáles son en cada caso los factores predisponentes, pero también los factores de protección, tanto los sociodemográficos como los personales, etc. Ya lo van a ver cuando pase la diapo. Autoridades de aplicación, asegurar recursos necesarios, solicitarlos, pedirlos, exigirlos. En caso de tratarse del intento de suicidio de un niño o de un adolescente, obligatoria la comunicación, que no es denuncia, es una comunicación responsable a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o a la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos del Niño, como obviamente al Ministerio, a la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, que en este momento es la que más está coordinando. Piensen que esta ley se elaboró en 2015 y ahora contamos con una Dirección de Salud Mental y Adicciones que se ha puesto se ha puesto la mochila de la responsabilidad en trabajar en fortalecimiento psicosocial. Entonces es ahí a donde podemos recurrir, aunque parezca que son organismos muy grandes, es comunicarse, es llamar por teléfono y decir, acá está pasando algo, por favor accionen, y accionen y se comunican. Sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes, porque el criterio de muerte hasta la llegada a la juventud, diría, y a veces incluso luego, el concepto de muerte antes no está completo, y es vista la muerte no como algo definitivo, que es lo que es. Está visto en todas sus mascaradas, diría, de transitoriedad. Entonces es muy usual que un adolescente o una persona adulta, pero con una personalidad inmadura, podríamos decir, mire la muerte real, no como una estancia definitiva, sino como algo transitorio e incluso como un mensaje. Entonces, en estas situaciones de donde más tenemos que actuar para ir a contramano de algo que, como en muchos casos de adolescentes que han llegado a tratamiento, reconocen que no tomaban dimensión de la magnitud de lo que realmente era la muerte, aunque en el momento de planificarlo, de decidir una acción en ese sentido, son conscientes de que es letal, pero no que es definitiva. Hay una gran diferencia entre conciencia de letalidad del acto y conciencia de la muerte como algo definitivo. Creo que eso, hasta muy avanzada la vida, no se llega. Tenemos evidencias neurológicas al respecto, no están los conectores sinápticos cerebrales completos hasta después de los 20 años, diría yo. Aunque no soy neuróloga, trato de arrimar un concepto. Entonces, pueden decir que están muy conscientes y muy reflexivos respecto de lo que la muerte es una finalización, pero escarbando un poco esa coraza que se tiene, la muerte no es concebida como
en su dimensión completa. Está concebida desde su dimensión de recurso, de instrumento para decir algo. Es ahí donde el trabajo psicosocial de decir, de compartir, de transmitir, de hablar de distintas formas, desde la forma verbal hasta las formas escritas, hasta las formas de murales, hasta las formas de musicales. Las formas de decir reemplazan el decir poniendo el cuerpo, por lo menos en muchos casos. Entonces hacia eso es la idea que vayamos. Diana, Sí. sí, antes de pasar al capítulo 5, ¿no? Sí. No sé, podríamos hacer un espacio para preguntas. Pues ya sé, Dale. ¿te parece? Sí, más interesante. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden desmutearse, levantar la mano. Sí. ¿Hay alguno que la quiere escribir también? También pueden escribirla. No tenemos que presionar a que hable. No. Vanessa Menali dice, buenas noches, doctora. ¿Cuándo piensa, a ver, cómo piensa la función del arte en la prevención, la reparación y el aprendizaje de valores sociales? Algo recién acaba de esbozar al respecto. Muchas gracias. Bueno, el arte es un enorme caudal para trabajar los profesionales de la salud en alianza con los artistas. ¿Por qué digo en alianza? Porque no es cuestión de que el arte per se es curativo. Esto es un concepto que también tenemos que cambiar. El arte es solamente un modo de expresión y está lleno de artistas cuyo arte no los previno del suicidio. Entonces, no es como medio de expresión nada más que eso, un medio de expresión y comunicación. Ahora, ¿es un medio? Sí. Utilicemos ese medio para conectarnos con aquel que puede acercarnos a través del arte, algo que no puede decir con palabras, pero también nosotros para acercar a través del arte valores que es más difícil transmitir en palabras o que resultan más complejos para la persona que escucha ser incorporados a través de palabras, y sí pueden incorporarse a través de imágenes o de film. A mí me parece muy interesante los films que permiten esta cuestión, documentales donde no se trabaja el deterioro de aquel que está en devalimiento, sino el valor de la reparación que un sujeto hace con algo que puede ser una adversidad. Es decir, el sortear una adversidad a través de recursos variables, o sea, abrir el abanico de posibilidades, porque la persona que llega a un suicidio en general lo que vemos es que cerró su abanico de posibilidades y entonces tiene la muerte como única solución a su problema. Y abrimos el abanico de posibilidades, entonces ya no va a tener solamente una idea, tiene plan A, plan B, plan C, plan D, y el arte es una forma de abrir incluso ideas novedosas e innovación donde no las había, donde a alguien no se le había ocurrido, que podía resolver un tema anímico, personal, interno, social, doloroso, de una forma. Pero siempre remarco esto, siempre en alianza con alguien de la salud mental capacitado en este trabajo, no solos, porque es ahí donde los que trabajan con el arte validan que el arte per se es curativo. El arte per se es comunicación, pero no toda comunicación lleva a la direccionalidad de la salud mental. Espero que la respuesta sea... Ahí Gabriela acota el arte como una herramienta para un abordaje terapéutico, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, cuando se concibe así, entonces me pregunto, trabajo con el arte, bien, pero ¿qué objetivo tengo en esta comunidad, en esta persona, en este grupo? ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿A quién me dirijo?
¿qué es lo que busco? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Porque también debo saber mis limitaciones para con ese grupo. ¿Hasta dónde puedo hacerlo? ¿Qué quiero lograr? Que tomen el concepto de colaboración, por ejemplo, el valor de la colaboración. Bueno, entonces el arte es un medio para trabajar lo que es colaboración. Seguramente no es lo mismo que yo diga, bueno, trabajo con el arte, les doy un material a cada uno y que cada uno exprese. ¿Dónde está la colaboración? Ahí no está, ahí no está. Ahí está solamente la expresión. Si yo quiero trabajar con el arte, la colaboración, voy a proporcionar, por ejemplo, un mural, o un trabajo en el piso, o un trabajo en un techo, pero entre varios, no uno solo, justamente para que uno ceda donde el otro avanza y sea un juego de lugares. Espero que esto quede más. Ahí Ángela levantó la mano, así que Ángela, si querés Ángela. desmutearte. Hola, Hola, Ángela. sí. Hola. No sé si Sí, se me ve porque yo no me veo. Sí, Sí, se te ve, se te ve. Bueno, gracias. Bueno, Diana, gracias por toda la información que estás brindando, que la verdad que es completísima y me encanta escucharte. Bueno, yo soy de Villa Elisa, Entre Ríos. ¿Te acordás que hace poquito dimos una charla con mi compañera, con Ana María? Y estamos haciendo un trabajo en territorio bastante intenso. Y bueno, nos han convocado por ahí de algunas instituciones, de escuelas primarias y demás, instituciones deportivas también, donde trabajamos en algunos momentos. Lo que yo siento que deberíamos poder incorporar a las ESI, a la educación sexual integral, esto de prevención del suicidio. Ya justo lo charlé hace poco con una colega de acá de la zona que está involucrada en esto, porque digo, me parece que no es menor, ¿no? El poder encontrar también un lugar en la currícula institucional, ¿no? En la currícula Sí, educativa. pero el riesgo que corremos todos, es que se incluya en la currícula como información. Entonces Ajá, yo paso una información sobre el tema del suicidio, y yo no estoy formando ahí, no estoy previniendo el suicidio. Es más, esto lo sabemos aquellos que trabajamos en trastornos alimentarios en los 90, que haciendo bien. talleres de anorexia y bulimia, no bajaba el índice de anoréxicas y bulímicas, ¿cierto? Bueno, entonces no es haciendo talleres sobre autolesiones, sino trabajando el trasfondo del deterioro que en esa localidad, en esos chicos, en ese lugar, estoy visualizando. Por eso primero tengo que hacer un diagnóstico interno, un diagnóstico de ese colectivo social y preguntarme, claro, de esa comunidad, y preguntarnos, acá qué está faltando como colectivo social. Primero como colectivo social, porque yo trabajo más el colectivo social y es posible que el que está mal se sostenga en ese colectivo social. Y después, en todo caso, cuando sostengo un colectivo social, es más fácil que alguien que está mejor diga, mi amigo necesita ayuda, ¿no? Es más fácil que aparezca eso. Yo hacía muchísimas veces intervenciones comunitarias y no iba a hablar de suicidio, aunque los chicos sabían que yo trabajaba en el tema. Hacíamos talleres de debate, talleres de resolución de conflicto haciendo un role-playing, por ejemplo, donde muchos se reían. Y entonces, alguno podría, y obviamente los que miraban decían, ¿cómo podemos llegar a trabajar el problema de no sé, el problema que cada uno de los de un grupo tiene, ¿no? que están en conflicto entre ellos, se pelean y hay violencias y demás, y hay maltrato y hay bullying y todo lo demás, incluido sexualmente hablando, ¿no? ¿Cómo hago para trabajar esto de así no resuelvo el problema? Bueno, entonces esto de me siento a hacer talleres, es entender, hacer la acción, no la explicación, la acción de, bueno, veamos cómo es resolver problemas. ¿Cómo lo resuelve? Cada uno, ustedes, este grupo, en esta localidad, bueno, ahí en San Jorge, por ejemplo,
este planteo permitió que un grupo de chicas que habían intentado un suicidio dijeran, acá tenemos un problema en esta localidad, que nadie habla, que es que los castigos, porque toda la localidad, incluso el ámbito de salud, creía que el problema era el consumo y el alcohol, y que por eso los chicos que se suicidaban tenían altos consumos de alcohol y droga. Y yo digo, en realidad consumen alcohol y droga porque tienen un problema que no lo resuelven de otra manera. Entonces, lo que decíamos es, acá hay un problema, decía una de las chicas, es que castigando físicamente no cambiamos una realidad. Y tenían razón. Entonces, cuando se pudo validar eso con el grupo de adultos, pero primero con el grupo de pares y fortalecerlos entre ellos para que validaran que eso que era parte de una ley social, que es la de colaboración, estaba quebrado. O sea, en un grupo yo mejoro y me adecuo a la ley del grupo por la vía no del castigo físico, sino por la vía del acuerdo. Bueno, eso estaba quebrado. Entonces, trabajar en los colectivos sociales de adolescentes es no informar sobre los mitos del suicidio, eso no es visibilizar. ¿Estamos en claro? Pero hay una confusión enorme. Es lo mismo, si vos informás sobre la droga, van a saber cómo drogarse mejor, vomitar mejor y todo lo demás. Así que no estamos Diana, trabajando. perdón, que te sigo preguntando, ¿cómo se prevé que va a ser esto? Digamos, nosotros como asociaciones vamos a intervenir en las instituciones, o cómo... Yo creo que primeramente, todavía no está hablado a fondo, pero yo creo que primero se va a pedir una formación y una capacitación y una validación, porque si no, insisto, es como decía antes, cualquiera puede meterse y decir, yo por voluntad propia, y porque tengo años de trabajo. No, a ver, ¿cómo trabajás? Porque podés trabajar hace 40 años y no trabajar bien, ¿no? Trabajar a tu modo. Entonces, no porque uno tenga la chapa de institución, está trabajando bien. ¿Sobre qué bases trabajas? Entonces, ahí es donde hay mucho problema, porque hay muchas comunidades donde hay mucho roce y mucha pelea en relación a quién tiene más derecho a qué, a trabajar sobre estos temas, como si fuera una cuestión de derecho. Lo que termina ocurriendo es que el mismo colectivo social, las mismas personas son las que terminan mal por las diferencias de las instituciones. Entonces, vayamos a ver qué hace cada cual. Eso es lo único válido. No quién es cada cual, no es el prestigio que tenga cada cual, sino cómo lo resolvés. Vos tenés tal problema, ¿cómo lo resolvés? ¿Y cómo de otra forma se podría resolver? Bueno, a eso voy, a que no nos anotemos en un registro para decir yo puedo, sino, digamos, yo hago esto. ¿Sirve? Listo. Claro. ¿Estoy validado? Sí. ¿Estaré en un registro? Sí. ¿Va a haber un registro de capacitadores? No cualquiera se puede poner en un registro de capacitadores. O sea, tengamos en claro, yo no voy a ir a la Organización Mundial de la Salud a decirle lo que tienen que hacer. Yo apenas si llego acá. Entonces, hay quien dice, sí, vos llegaste hasta acá, te puedes subir un poco más arriba y decirle a otro lo que tiene que hacer. No, hay que ser humilde. Hay que ser humildes en ese sentido. Entonces, yo llegué hasta acá, sé hasta acá. Listo. Veamos qué dicen otros sobre lo que yo sé. O sea, es en el consenso que nos vamos a dar cuenta cuáles son las buenas prácticas y cuáles no. ¿Sí? Y además, sobre todo, por eso esto de evaluarse permanentemente. Los resultados. Porque si yo bajo los índices de suicidio y aumento los índices de satisfacción subjetiva y colectiva, que eso no se ha validado todavía, en las instituciones no suelen tener registros, por lo menos internos, del nivel de satisfacción de la intervención. Por ejemplo, una cosa que yo hacía en las intervenciones comunitarias es, armaba un buzón secreto, o sea, le pedía que por favor ningún chico pusiera ni nombre, ni apellido, ni nada,
y tirara, después de los 50, 60, 70 que participaban, imagínense que era imposible discriminar quien escribía, pero que pusieran qué les había parecido el taller. Porque ahí te das cuenta, porque es anónimo, ahí te das cuenta si algo sirve. Ahí te das cuenta si lo que vos dijiste vale o no vale, si el otro se llevó algo o no. Entonces, en esos papeles anónimos es donde yo me voy a enterar si lo que estoy haciendo es bueno o no es bueno. Y si no es bueno, cambiaré algo. Así nomás. Bueno, sigamos. Diana, Bueno, muchas gracias, gracias. No, de nada. Acá igualmente todo esto se lo voy a dejar, así que podemos ir salteando. ¿Una pregunta? No, Andrea Brites dice, soy trabajadora social en el área de niñez, adolescencia y familia. Trabajamos de manera articulada con los colegas de los hospitales aquí en Corrientes. Existe el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde reciben pacientes hasta 15 años. Desde allí nos derivan los casos de intento de suicidio. Ellos trabajan brindando toda la atención de distintas especialidades, psiquiatras, psicólogos, otros, y nosotros hacemos el abordaje con la familia, brindando contención y ayuda profesional, psicólogos, etc. Estos últimos meses hubo bastante demanda de adolescentes con intentos de suicidios. Para mí, en estos últimos 5 o 6 meses, en lo que va de este año, así a grosso modo se triplicó el índice de suicidio que había el año pasado, pero es una estimación personal. Sí. Y dos intervenciones más y después ya te dejo. Edith Patricia Pereira dice, buenas noches, pregunta, ¿el no informar el suicidio en sí es beneficioso ante el resto de pares para no repetir actos? La cuestión no es no informar, porque es de lo que todos saben pero nadie habla. La cuestión es cómo informo, cómo hablo del tema. Si hablo con respeto, si proporciono la forma de en común hacer algún rito de despedida, de cierre, de diálogo, de transmisión, si respeto que alguien no quiere hablar, no obligo en un grupo a que todos intervengan, ni menos a que todos hablen o participen de un grupo en el mismo momento, porque va a pasar que cada uno siente diferente, y ese estado de afectación que es muy, muy anterior al trabajo de duelo, al reconocimiento de la pérdida, es un estado de alteración que se requiere bastante capacitación para percibirlo y cómo actuar con eso. Es decir, la presencia de un otro, pero mejor dicho, su presencia con disponibilidad anímica de escucha, y la capacidad y la preparación en la escucha, en la empatía, en el conocimiento del desvalimiento humano, es lo que más va a permitir un acceso beneficioso a un espacio de salud. Entonces, en eso tenemos que formar mucho, en lo que es realmente ser empático, saber escuchar. Es algo que tenemos que reiterar todo el tiempo. ¿Alguna más? Bien. Y la última consulta es de Laura, que dice, mi hija ayer me expresó que últimamente tiene pensamientos suicidas y todos los días pospone la decisión. Tiene 16 años y está acompañando sus procesos a diferentes situaciones, y estoy acompañando sus procesos a diferentes situaciones que está atravesando, y también asiste a una terapeuta, pero ayer me dice que ya no sabe cómo manejar esto que siente. Bien, sumar a la terapeuta, no reemplazarla en principio, porque si la terapeuta hay algo que no funciona y no alcanza, no es cuestión de sacarla antes de que te haga lazo con otra persona, con un espacio de salud, pero sí diría ofrecerle a ella, acompañarla a un espacio de salud de mayor relevancia o de mayor capacidad para trabajar integralmente. Con un solo psicólogo, la verdad que las situaciones así de riesgo inminente, a mi gusto tiene que ser alguien muy, muy, muy preparado para poder vehiculizarla realmente bien y sacar adelante un paciente en riesgo suicidario. Entonces, es bueno, no va a haber ningún error.
se va a sentir más apoyada en su terapia si hace una interconsulta en un servicio de salud, no necesariamente con otro profesional, psiquiatra o medicación, ¿no? Sino un equipo de salud. O sea, ir a concurrir a una consulta de adolescentes, en una guardia, en lo que tenga disponibilidad. Pero llamar, brindarle un teléfono, que los hay y muchos, un teléfono, una línea telefónica de ayuda, porque muchos adolescentes en esas líneas hablan justamente lo que no pueden hablar con sus familiares e incluso hasta con sus terapeutas. Hablan de lo que no, lo que se sienten vedados de decir en otro lado. Hablan de esas ideas que tienen miedo muchas veces de comunicar a sus familias para no asustarlos. Pero empezar a que ella esté diciendo que ya tiene ideas, es que está diciendo necesito hablarlas, pero no ahí, porque si no ya se las hubiera contado. Entonces, el adulto está para acercarlo a un lugar donde pueda hablarlas. A su vez, no, insisto, no retirarla de su psicóloga, comunicarse con su psicóloga, acceder a una contención mayor. Espero que le haya servido de algo. Igual, Laura, estamos en contacto, sí. Bien. Bueno, nos quedarían, son menos 20. Bueno, avancemos rápido. Sí. Les voy a decir, las capacitaciones no van a ser cosas que no hemos hablado recién, incluir programas de formación en trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro. Las obras sociales hay derecho a la cobertura, esto es algo que yo insistí mucho cuando se redactó la reglamentación, es que las obras sociales y las prepagas y todas estén obligadas a atender al entorno de una persona que se suicidó, y consideremos también a sus compañeros de colegio, a sus compañeros de trabajo, a ser atendidas por un profesional de la salud capacitado en el mejor de los casos, nada más, aun cuando no presente síntomas. O sea, no necesita tener un síntoma para solicitar atención. El hecho mismo de estar próximo a un hecho de suicidio o de intento de suicidio ya es por ley validado como motivo para ser atendido en una cobertura de salud. Así que se debe exigir, sobre todo a los servicios de salud, de obras sociales, que dicen, bueno, pero si no presenta sintomatología, espere a ver si, bueno, lo está elaborando. No, no. La proximidad, la cercanía es un impacto que está corroborado. Los efectos de esa fragilización no aparecen de inmediato, aparecen tiempo después. Entonces no aparece sintomatología, no aparecen fobias, no aparecen actos irracionales. La persona puede estar muy serena y estar con todo un proceso interno de desvalimiento. Sigo. La reglamentación, este año en agosto, que fue un gusto. En esa reglamentación, por eso lo puse acá, se agregaron cuestiones de trabajo intersectorial y abordaje sociocomunitario. Esto se recalcó muchísimo, porque focalizar en adolescencias y juventudes, que son los de riesgo mayor, pero donde las mesas de trabajo sean integrales, o sea, donde trabajan trabajadores de la salud, ONG, sectores barriales, médicos, abogados, porque si hay problemas con alguna internación o con la necesidad de un amparo por determinada cuestión, hay que apelar al ámbito correspondiente. Entonces, estas mesas integrales de debate, que en muchos lugares ya están apareciendo o estaban instaladas y se actualizan en la temática del suicidio, son clave. Pero saber que en todas las provincias y en todos los municipios grandes debería haber una mesa intersectorial de por lo menos a dónde recurrir a aquellas situaciones donde en instituciones o en espacios de trabajo se presentan emergencias y si no quedan sin asistencia, porque no se sabe a quién recurrir. El tema de la obligatoriedad de comunicar
al órgano administrativo la protección de derechos, es decir, un chico en riesgo, sobre todo niños, niñas y adolescentes, en riesgo son considerados con derecho a tener asistencia inmediata en un servicio de salud, en un amparo psicosocial, en el caso de familias en riesgo o disfuncionales, tienen derechos. Entonces, es el entorno, a veces el entorno escolar, a veces el entorno social, quien reclama a un ámbito de intervención, que se intervenga sobre casos de situaciones de desvalimiento que muchos niños y adolescentes en este momento tienen. El tema del abuso sexual, que está muy ligado al desborde, al consumo y a la violencia o las violencias, terminan con el último eslabón del maltrato, es el niño, niña o adolescente. Parar estas situaciones con presentaciones, no necesariamente denuncias, pero sí presentaciones a ámbitos correspondientes para derechos vulnerados de infancia y adolescencia, es clave. La comisión se creó, una comisión nacional interministerial en política de salud mental y adicciones, que se llama CONISMA, con un trabajo con mesas intersectoriales para el abordaje sociocomunitario de la problemática del suicidio, con foco en adolescencias y juventudes. Es a este CONISMA al que hay que recurrir para solicitar lo que quieran de acciones a realizarse en determinadas localidades. Poner el foco en recurrir a los órganos que están preparados para autorizar, colaborar, apoyar acciones en localidades que muchas veces son remotas de Buenos Aires y que consideran que no tienen un lugar donde golpear la puerta. Bueno, ahí está la CONISMA. Considerar el tema de la cobertura, que el plan médico obligatorio obliga a las obras sociales de todo tipo a prestar servicio de salud en prevención, en mínimas situaciones de riesgo, sobre todo cuando se considera que son personas en desvalimiento, con algunas funciones deterioradas, porque pueden ser personas adultas en situación de desvalimiento incluso social, con imposibilidad de recurrir, pedir o acceder a servicios de salud. Bueno, ahí estamos para acompañar y para exigir asistencia donde sea. Bueno, y ya cerrando, quería presentarles esto que a mi gusto empecé a elaborar porque pone el eje en que las instituciones a nivel comunitario pueden hacer mucho en el deterioro que una persona tiene a nivel individual. Cuando se puede evaluar a una persona en su nivel de deterioro y en su nivel de fortalezas. En estos 6 ejes, que es decir, ¿cómo vamos a poner la parte del eje social y cultural? Esta persona que está en desvalimiento, que en su familia no tiene contención, que su grupo de apoyo de pares está alejado, no lo considera, no se vincula, no accede, que no tiene buenos amigos, que no tiene situaciones vinculares de apoyo. ¿Qué le proporciona su sociedad y su cultura, en la cultura donde está inserto, para reemplazar transitoriamente lo deteriorado de los otros ejes? Cada eje se apoya en el otro. Hay muchas personas que su eje personal es sumamente fuerte, sólido, coherente, bien dirigido, y apoya su colectivo social y cultural. Y a veces es a la inversa. Es el colectivo social y cultural el que transmite a personas que tienen sus ejes personales y vinculares en desvalimiento, aportan un apoyo para que eso pueda elevar su nivel de equilibrio, podríamos decir. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Luis Anelo tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy de Río Negro, estoy invitado por Hola, Luis. Concertación TOAS. Fue muy interesante lo que explicabas, Diana,
y los otros oradores. Mi consulta es más que todo la inquietud de entrar a este Zoom era para, en el caso nuestro, somos todos, Veterano. lo decimos muchachos, porque somos todos hombres entre 59 y 60 años, estuvimos en el conflicto bélico del 82, Sí. y vos sabés que pasa que tenemos un patrón que en general, recién ahora, hace un poco más de un año, empezamos a hablar entre nosotros, y la mayoría, todos han tenido problemas de adicciones. Bueno, hemos tenido también compañeros con suicidios, y no sé si encaja en esta charla que estás Sí, dando. encaja perfectamente, porque en realidad todas las situaciones de emergencia, y en el caso de participar en un conflicto bélico, directa o indirectamente, no importa, tiene un impacto, se llama impacto disruptivo de alta magnitud. Y todo impacto disruptivo de alta magnitud requiere, necesita un procesamiento en nuestra mente, un procesamiento psíquico del hecho, un poder poner ese hecho, así como las personas que pasaron por el Holocausto, no todas estaban bien, algunas pudieron ubicar qué fue esa experiencia del Holocausto en ellos, para qué lugar tuvieron, para qué les sirvió, en qué les hizo crecer, en qué les hizo madurar. Por ejemplo, Concertación, me parece que una de las ventajas que tienen es haber hecho un colectivo social de amparo entre ustedes. Entonces, esta cuestión no de pertenencia a la Concertación, sino de sentirse amparado por un compañero que pasó por lo mismo, es una especie de trampolín para poder acceder a los servicios de salud que puedan considerar el hecho de un impacto disruptivo de alta magnitud, aun cuando no se visualice, entre comillas, problemas, porque el impacto está. Es como aquel que pasó por un terremoto y dice, no, pero si está muy bien, trabaja, va, viene, y qué sé yo. No, pero el terremoto en su vida está. Ahora, ¿en qué lugar está de su mente? Está en el lugar de algo que no puede soportar porque todos los días se le mete en la cabeza alguna imagen de eso, y entonces es insoportable la vida, porque está permanentemente el conflicto. Se llama un elemento intrusivo, ¿no? Cuando algo aparece en el momento menos oportuno, te viene la imagen en la cabeza, ¿no? No necesariamente se llama flashback, que es una imagen precisa, pero a veces es la idea de la guerra, en este caso la guerra de Malvinas, la idea del grupo, la idea de estar en el grupo, la idea de la familia, si me siento mejor con mi familia, me siento mejor con el grupo, quiénes son mis referentes, esa idea permanente de conflicto, yo diría interno, aumenta en algunos más, en otros menos, aumenta el desvalimiento. Entonces, alguien que pasó por la misma situación puede ser yo decía, un trampolín para acceder a alguien de salud mental, no para curarlo a eso. He escuchado muchos personal, incluso de seguridad, que entre ellos se decían y me lo blanqueaban, me pasaban conversaciones que no decían nada privado, ¿no? Pero lo que decían es, no hablemos con los psicólogos, porque solo nosotros nos entendemos lo que pasamos. Y ese es el peor error. Digamos, creer que solo uno que pasó por algo puede entenderme a mí, porque entonces yo estoy sola. Porque ¿quién pasó por lo mismo que pasé yo? Yo. No hay otro. Entonces, siempre hay alguien que está próximo a entendernos porque puede haber pasado en otra situación, de otra manera, de otra forma, por una situación tan adversa, tan adversa como la que viví yo. Entonces, puedo encontrar un par en otro que no fue a la guerra, pero que vivió una situación de mucho deterioro. Y ahí me encuentro saliendo de ese círculo cerrado de los veteranos, o los policías, o los médicos, por ejemplo, que no hablan con otro que no sea médico, ¿no? Entonces, los círculos cerrados pueden ser muy asfixiantes. Sostienen,
pero hasta un cierto límite. El círculo sostiene para abrirse a la comunidad. Entonces, el vínculo con el resto de la gente es lo que mejor recrea y lo que mejor va a rescatar a cada uno de los que mejor, peor la está pasando, y ayudar a los que mejor la están pasando a transmitir sus propias vivencias, cómo hicieron para rescatarse. Escribir sobre las vivencias, de cómo cada uno estuvo mejor, en qué pensó, cuándo algo lo cambió, que cuenten los relatos de las mejoras, y transmitirle eso a sus compañeros, me parece que es lo mejor que pueden hacer entre ustedes. Sí, tenés mucha verdad en lo que decís. A nosotros, y en el caso del grupo, yo fui uno de los que armé la ruta TOAS, donde fuimos a buscar los lugares que nosotros estuvimos hace 39 años. Sí. Y claro, nosotros hablamos entre nosotros, ni con la familia de lo que habíamos pasado. Y fue algo muy fuerte, y ahora nos dimos cuenta, y el miércoles estuvimos en Plaza de Mayo, y volvimos a hablar de lo que fue la ruta TOAS, y yo le decía, ¿te diste cuenta que empezamos a hablar con la sociedad, con la gente, explicarle lo nuestro? Y por eso me metí en este Zoom para ver si realmente estábamos en la senda, porque una de las muletillas que yo tenía, que siempre le decía, muchachos, vamos a buscar al chico de 18 años que dejamos y a encontrarnos con nosotros, porque todos tuvimos, en mayor o menor medida, tuvimos algunos problemas en ese impacto que quedó, que nosotros, exactamente, por ejemplo, nos echamos las culpas a nosotros porque habíamos perdido. Sí, sí. Hay cuestiones recurrentes en cada situación, y entonces... Claro, y uno se da cuenta que por ahí el que lo abandonó fue el Estado. O no sé, pero el tema es, creo que en el tema del suicidio, una de las cosas que más fortalezas trae es lo que yo llamo pasar de la culpa a la participación. Es decir, no buscar culpa propia, ajena, y ubicar todo el paquete en algo, ¿no? El Estado, nosotros, uno, mi compañero, el otro. Dejar de meter todo pleno, que es una tendencia del ser humano, a poner todo en un mismo lugar, para particionarlo, vendría a ser. ¿Qué parte tuve yo? ¿Qué parte tuvo el Estado? ¿Qué parte tuvieron los colectivos sociales en aquel momento? ¿Qué parte tuvo la comunidad? ¿Qué parte tuvieron los medios de comunicación? ¿Qué parte tuvieron las políticas? No solo el Estado, las políticas mundiales. ¿Qué parte? Cada uno tuvo su parte de responsabilidad. Entonces, cuando la responsabilidad se reparte, el colectivo social, en la comunidad, está integrada. Entonces, TOAS es parte de una comunidad donde algunos de TOAS tuvieron alguna responsabilidad, otros del Estado tuvieron responsabilidad, otros de las políticas mundiales tuvieron responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno toma una parte de la responsabilidad. Lo mismo pasa en el caso de pérdidas por suicidio. El hecho de no poner el eje en una sola respuesta. ¿Sí? Espero que te responda eso. Bueno, muchas gracias. Además que escribí, les mandé una carta, porque me pidieron una cartita de aliento, y me fue muy grato mandarles la carta. Bueno. Yo estuve. Así que... Gracias, Luis. Me alegro. Gracias. No, gracias a ustedes. Después le puedo pasar mi mail. ¿Cómo no? Por supuesto. Por supuesto. Ahí abajo está mi mail, así que pueden perfectamente escribirme. Tenemos muchos relatos, así que... Es muy interesante, y sería muy bueno que tuvieran un apoyo para escribir los relatos, para contarlos, para hacer más de un libro en el que cada uno pueda decir su verdad, su propia verdad. Yo tengo un hermano del corazón que es César Ortiz, que él hizo un libro, y nos encontramos con Alicia Reynoso, que yo también fui enfermero, y en acciones distintas. Ella estuvo en Comodoro Rivadavia atendiendo lo que venía en avión,
y yo estuve todo lo que fue en la atención a los sobrevivientes del Belgrano y después la decodificación de los muertos que venían en los barcos, ¿no? Exactamente, algo muy Así duro, que, muy doloroso. Así que sí, Muchas las gracias. las mochilas se comparten. Así que sí, me ayudó las mucho hablar con compartimos ella entre. porque me dijo, contá conmigo, ella ya está reconocida, porque todos los enfermeros nunca fuimos No, reconocidos, ella lo exactamente. logró por vía judicial. Hay que luchar, hay que seguir luchando para que eso sea así. Sí, Ujú. eh, Muy bien. así que bueno, Bueno, Diana, Bueno, la idea es seguir. listo. hay Gracias, unos últimos minutos Gracias, Luis. finales. No sé si... Les paso nomás dos diapos. A ver, esta, bueno, sobre el libro que escribí en algún momento y por ahí alguno, sobre todo aquellos que tienen eh, o tuvieron cuestiones con experiencia de suicidios próximos, porque fue escrito a partir de una investigación que llevó a una tesis doctoral, y este libro es una síntesis un poco de esa tesis doctoral, donde sobre todo trabajo esto de los ejes de procesamiento, se llama interno, de procesamiento de la posición en la que un evento tan intrusivo deja en las personas cercanas, y cómo procesarlo a partir de tres ejes que son el enigma, el legado y la participación. Y les dejo un solo video que en realidad siempre lo paso porque más lo miro, más me gusta, porque Andy García, que en esta película del 2001 hace de un profesional de la salud mental a quien le acontece el suicidio de su hijo, y por el cual durante los 2 años siguientes deja la clínica, deja de atender, el trabajo con los pacientes, deja de atender, se aísla, se deja una barba, hasta que se topa con una colega que lo conmueve, que le propone recuperarse y volver al mundo real, y se afeita, se acomoda las cosas con su hija, con su única hija que había quedado, y a la cual en los inicios de la película él le decía, bueno, pero podemos estar como antes, y la hija le decía, papá, nada es como antes, todo es distinto, y en todo caso nos tenemos que parar desde esto distinto que es ahora. Así que en este encuentro él va a hablar con esta colega, psicóloga, que yo diría puntúa, es muy cortito el video, pero puntúa las bases de lo que significa encontrarse con alguien en una situación íntima, respetuosa y responsable para poder abrirse y empezar a compartir el dolor, que la mochila del dolor no esté con las dos manijas en la espalda de una sola persona. A ver si me sale. El cursor se va, ahí está. ¿Se escucha? No, please tell me that you saw me coming. No, I was just flipping for clues, perhaps, because for being such a master of the human condition, you're not very forthcoming about your own. I don't actually walk my talk, do I? I wrote this not long after Kyle. And yet, he's not in it at all. You don't mention him once. To me, he's on every page. You asked me the other day if Tommy reminds me of Kyle. He does, doesn't he? At times, he is Kyle. That's not uncommon, Michael. You know that.
No, I know it's transference, but this is something else. It's just something in his tone, in his gestures. I held them and I felt Kyle in his eyes. Those are his eyes. I'm losing it. No, you're not, my God. You just miss your son. Bueno, nada más que para transmitir que muchas veces alguien puede sentir que se vuelve loco cuando en realidad solo está transitando un momento muy duro de su vida. Y por suerte se abre a transmitírselo a alguien. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a Diana, sobre todo por este tiempo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Algunos se fueron retirando un poquito antes. Les recuerdo que todos los que quieran tener un certificado por la charla, que dejen en el chat su nombre y apellido y cómo enviárselos, o un número de WhatsApp o un mail, por favor. Y que sepan también que la charla va a estar subida en la página web de Escenarios Saludables, que es www.escenariosaludables.ar. Bueno, así que muchas gracias. El mes que viene tendremos otra charla, ya les avisaremos el día y el horario. La idea es que siempre podamos aportar elementos para ir formando, ir creciendo, y que esta red que se intenta hacer con profesionales, con organizaciones, pueda sostener a tantos que están sufriendo en este momento y necesitan de eso, de algo, una red que los sostenga. Así que Exactamente. muchas gracias y hasta la Fuerza próxima. a todos. Hagan cosas, armemos cosas, que es lo mejor que podemos hacer. Un beso grande a todos. Chau. Espera, Marcos, un poquito. Sí. Estamos dejando espacio para que puedan poner sus mails si quieren. Yo hice captura de los mails que fueron poniendo, después se los paso, si querés, Lu. Ya me faltan los últimos. Genial. Bueno, los voy dejando, chicos. Bueno. Les mando un beso enorme. Cierren bien el día. Bueno, gracias, Diana. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes por seguir haciendo cosas. Chau, chau. Chao, buenas noches. Ahí voy. Listo. Ok. Buenas noches. Chau. Chao, chi.